Constitución Política de Costa Rica. Artículo 1. Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. Artículo 2. La soberanía reside exclusivamente en la nación. Artículo 3. Nadie puede arrogarse la soberanía, el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la patria. Artículo 4. Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición. Artículo 5. El territorio nacional está comprendido entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las repúblicas de Nicaragua y Panamá. Los límites de la República son los que determina el Tratado Cañas-Jerez de 15 de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888, con respecto a Nicaragua, y el Tratado Echandi Montero Fernández Jaén de 1 de mayo de 1941 en lo que concierne a Panamá. La isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional. Artículo 6. El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales, en una distancia de 12 millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del derecho internacional. Ejerce además una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de 200 millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios. Reforma Constitucional 5699 de 5 de junio de 1975. Artículo 7. Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. 2. Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las 3/4 partes de la totalidad de sus miembros y la de los 2/3 de los miembros de una asamblea constituyente, convocada al efecto. Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968. Artículo 8. Los estados extranjeros solo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales. Artículo 9. El gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen 3 poderes distintos e independientes entre sí, legislativo, ejecutivo y judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. Reforma Constitucional 5704 de 5 de junio de 1975. Artículo 10. Corresponderá a una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. Le corresponderá además dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley. B. Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley. Reforma Constitucional 7128 de 18 de agosto de 1989. Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.
La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública. 3. Artículo 12. Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares, unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil, no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Artículo 13. Son costarricenses por nacimiento, 1. El hijo de padre o madre costarricense nacido en el territorio de la República, 2. El hijo de padre o madre costarricense por nacimiento, que nazca en el extranjero, y se inscriba como tal en el registro civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir 25 años. 3. El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como costarricense, por voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir 25 años. 4. El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica. Artículo 14. Son costarricenses por naturalización, 1. Los que hayan adquirido esta nacionalidad en virtud de leyes anteriores. 2. Los nacionales de otros países de Centroamérica, los españoles y los iberoamericanos por nacimiento que hayan residido oficialmente en el país durante 5 años como mínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley. 3. Los centroamericanos, los españoles y los iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que hayan residido oficialmente en el país durante 7 años como mínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley. 4. La mujer extranjera que al contraer matrimonio con costarricense pierda su nacionalidad. 5. La mujer extranjera que habiendo estado casada durante 2 años con costarricense y habiendo residido en el país durante ese mismo periodo, manifieste su deseo de adquirir la nacionalidad costarricense. 6. Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada por la Asamblea Legislativa. 4. Reforma Constitucional 7065 de 21 de mayo de 1987. Artículo 15. Quien solicite la naturalización deberá acreditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español, someterse a un examen comprensivo de la historia del país y sus valores, prometer que residirá en el territorio nacional de modo regular y jurar que respetará el orden constitucional de la República. Por medio de ley se establecerán los requisitos y la forma para tramitar la solicitud de naturalización. Reforma Constitucional 7065 de 21 de mayo de 1987. Artículo 16. La calidad de costarricense no se pierde y es irrenunciable. Reforma Constitucional 7514 de 6 de junio de 1995, artículo 17. La adquisición de la nacionalidad trasciende a los hijos menores de edad conforme a la reglamentación establecida en la ley. Reforma Constitucional 7514 de 6 de junio de 1995. Artículo 18. Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Artículo 19. Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. No pueden intervenir en los asuntos políticos del país y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales. Artículo 20. Todo hombre es libre en la República, no puede ser esclavo el que se halle bajo la protección de sus leyes. Artículo 21. La vida humana es inviolable. Artículo 22. Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad y sin volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país. Artículo 23. El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante, pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos,
o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley. Artículo 24. Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de 2/3 de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los tribunales de justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los tribunales de justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. Una ley especial, aprobada por 2/3 del total de los diputados, determinará cuáles otros órganos de la administración pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. No producirán efectos legales la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación. Reforma Constitucional 7607 de 29 de mayo de 1996. Artículo 25. Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. Artículo 26. Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. 6 reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley. Artículo 27. Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución. Artículo 28. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos o que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas. Artículo 29. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. Artículo 30. Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado. Artículo 31. El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido. La extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense. Artículo 32. Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. Artículo 33. Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968. Artículo 34. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.
Artículo 35. Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución. 7. Artículo 36. En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Artículo 37. Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti, pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de 24 horas. Artículo 38. Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda. Artículo 39. A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. Artículo 40. Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes, ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula. Artículo 41. Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Artículo 42. Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión. Artículo 43. Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente. Artículo 44. Para que la incomunicación de una persona pueda exceder de 48 horas, se requiere orden judicial. Solo podrá extenderse hasta por 10 días consecutivos y en ningún caso impedirá que se ejerza la inspección judicial. Artículo 45. La propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar 2 años después de concluido el estado de emergencia. 8. Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los 2/3 de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. Artículo 46. Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial. Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades se requerirá la aprobación de 2/3 de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e interés económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará a los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. Reforma Constitucional 7607 de 29 de mayo de 1996. Artículo 47. Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley. Artículo 48.
Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10. Reforma Constitucional 7128 de 18 de agosto de 1989. Artículo 49. Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados. Reforma Constitucional 3124 de 25 de junio de 1963, 9. Artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Reforma Constitucional 7412 de 3 de junio de 1994. Artículo 51. La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Artículo 52. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. Artículo 53. Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley. Artículo 54. Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación. Artículo 55. Protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado. Artículo 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. Artículo 57. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine. 10. Artículo 58. La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de 6 horas diarias y 36 a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 50% más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Artículo 59. Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de 6 días consecutivos de trabajo y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de 2 semanas por cada 50 semanas de servicio continuo, todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca. Artículo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos. Artículo 61. Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga,
salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia. Artículo 62. Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. Artículo 63. Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación. Artículo 64. El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Artículo 65. El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador. Artículo 66. Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo. Artículo 67. El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores. Artículo 68. No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros o respecto de algún grupo de trabajadores. En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense. 11. Artículo 69. Los contratos de parcería rural serán regulados con el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros. Artículo 70. Se establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial. Artículo 71. Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. Artículo 72. El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios y procurará la reintegración de los mismos al trabajo. Artículo 73. Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales. Reforma Constitucional 2737 de 12 de mayo de 1961. Artículo 74. Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley, serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional. Artículo 75. La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Mad. Numeración por Reforma Constitucional 5703 de 6 de junio de 1975. Artículo 76. El español es el idioma oficial de la nación. Reforma Constitucional 5703 de 6 de junio de 1975. Artículo 77. La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. Artículo 78. La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Esta y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 6% anual del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios.
La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del Ramo, por medio del organismo que determine la ley. Reforma Constitucional 7676 de 23 de julio de 1997. Artículo 79. Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. Artículo 80. La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que indique la ley. Artículo 81. La Dirección General de la Enseñanza Oficial corresponde a un Consejo Superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del Ramo. Artículo 82. El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo con la ley. Artículo 83. El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. Artículo 84. La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación. Reforma Constitucional 5697 de 9 de junio de 1975. Artículo 85. El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad 13 estatal a distancia y les creará rentas propias independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá, con las rentas actuales y con otras que sean necesarias, un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo. Cada mes lo pondrá en dosavos a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. El cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre 5 y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo. El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal será resuelto por la Asamblea Legislativa. Reforma Constitucional 6580 de 18 de mayo de 1981. Artículo 86. El Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria. Reforma Constitucional 5697 de 9 de junio de 1975. Artículo 87. La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria. Artículo 88. Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas. Reforma Constitucional 5697 de 9 de junio de 1975. Artículo 89. Entre los fines culturales de la República están, proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. 14.
Artículo 90. La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores de 18 años. Reforma Constitucional 4763 de 17 de mayo de 1971. Artículo 91. La ciudadanía solo se suspende: 1. Por interdicción judicialmente declarada; 2. Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos. Artículo 92. La ciudadanía se recobra en los casos y por los medios que determine la ley. Artículo 93. El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las juntas electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el registro civil. Reforma Constitucional 2345 de 20 de mayo de 1959. Artículo 94. El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de 12 meses de haber obtenido la carta respectiva. Artículo 95. La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios: 1. Autonomía de la función electoral. 2. Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el registro civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio. 3. Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas. 4. Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho. 5. Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por ley para tal efecto. 15.6. Garantías de representación para las minorías. 7. Garantías de pluralismo político. 8. Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos según los principios democráticos y sin discriminación por género. Reforma Constitucional 7675 de 2 de julio 1997, artículo 96. El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores políticos para el pago de deudas políticas. El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones. 1. La contribución será del 0,19% del Producto Interno Bruto del año tras anterior a la celebración de la elección para presidente, vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros. 2. Tendrán derecho a la contribución estatal los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un diputado. 3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley. 4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley. La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para la aplicación de este artículo requerirá, para su aprobación y reforma, el voto de 2/3 del total de los miembros de la Asamblea Legislativa. Reforma Constitucional 7675 de 2 de julio 1997. Artículo 97. Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de 16 elecciones. Para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las 2/3 partes del total de sus miembros. Dentro de los 6 meses anteriores y los 4 posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo. Artículo 98.
Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Reforma Constitucional 7675 de 2 de julio 1997. Artículo 99. La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. Del tribunal dependen los demás organismos electorales. Artículo 100. El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado, ordinariamente por 3 magistrados propietarios y 6 suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los 2/3 del total de sus miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los magistrados que integran la Corte. Desde un año antes y hasta 6 meses después de la celebración de las elecciones generales para presidente de la República o diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá ampliarse con 2 de sus magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un tribunal de 5 miembros. Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estarán sujetos a las condiciones de trabajo, en lo que fueren aplicables, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial para los magistrados de la Sala de Casación, y percibirán las remuneraciones que se fijen para estos. Reforma Constitucional 3513 de 24 de junio de 1965, artículo 101. Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en sus cargos 6 años. Un propietario y 2 suplentes deberán ser renovados cada 2 años, pero podrán ser reelectos. 17. Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones gozarán de las inmunidades y prerrogativas que corresponden a los miembros de los supremos poderes. Reforma Constitucional 3513 de 24 de junio de 1965. Artículo 102. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: 1. Convocar a elecciones populares. 2. Nombrar los miembros de las juntas electorales, de acuerdo con la ley. 3. Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. 4. Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el registro civil y las juntas electorales. 5. Investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 2 años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran exigírsele. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, contralor y subcontralor generales de la República, o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. 6. Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el tribunal por sí o por medio de los delegados que designe. 7. Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de presidente y vicepresidentes de la República, diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las municipalidades y representantes a asambleas constituyentes. 8. Hacer la declaratoria definitiva de la elección de presidente y vicepresidentes de la República dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la votación. Y en el plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios citados en el inciso anterior. 9.
Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes. Artículo 103. Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato. 18. Artículo 104. Bajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones está el Registro Civil, cuyas funciones son: 1. Llevar el registro central del Estado Civil y formar las listas de electores. 2. Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como los casos de pérdida de nacionalidad. Ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de conformidad con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 3. Expedir las cédulas de identidad. 4. Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución y las leyes. Artículo 105. La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Tal potestad no podrá ser renunciada ni sujeta a limitaciones mediante ningún convenio o contrato, ni directa ni indirectamente, salvo el caso de los tratados, de conformidad con los principios del derecho internacional. Reforma Constitucional 7128 de 18 de agosto de 1989. Artículo 106. Los diputados tienen ese carácter por la nación y serán elegidos por provincias. La Asamblea se compone de 57 diputados. Cada vez que se realice un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones en proporción a la población de cada una de ellas. Reforma Constitucional 2741 de 12 de mayo de 1961. Artículo 107. Los diputados durarán en sus cargos 4 años y no podrán ser reelectos en forma sucesiva. Artículo 108. Para ser diputado se requiere: 1. Ser ciudadano en ejercicio. 2. Ser costarricense por nacimiento o por naturalización con 10 años de residir en el país después de haber obtenido la nacionalidad. 19. 3. Haber cumplido 21 años de edad. Artículo 109. No pueden ser elegidos diputados ni inscritos como candidatos para esa función: 1. El presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la presidencia al tiempo de la elección. 2. Los ministros de gobierno. 3. Los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. 4. Los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones y el director del Registro Civil. 5. Los militares en servicio activo. 6. Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía extensiva a una provincia. 7. Los gerentes de las instituciones autónomas. 8. Los parientes de quien ejerza la presidencia de la República hasta el segundo grado con sanguinidad o afinidad, inclusive. Estas incompatibilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Artículo 110. El diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el diputado lo consienta. Desde que sea declarado electo propietario o suplente hasta que termine su periodo legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito o cuando el diputado la renuncie. Sin embargo, el diputado que haya sido detenido por flagrante delito será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare. Artículo 111. Ningún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un ministerio de gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones. Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, ni para los que desempeñen cargos en instituciones de beneficencia o catedráticos de la Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del Estado. Reforma Constitucional 5697 de 9 de junio de 1975, 20. Artículo 112. La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular.
Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administrativos o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos. La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior producirá la pérdida de la credencial de diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un ministerio de gobierno el diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones. Artículo 113. La ley fijará la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados. Reforma Constitucional 6.960 de 1 de junio de 1984. Artículo 114. La Asamblea residirá en la capital de la República, y tanto para trasladar su asiento a otro lugar como para suspender sus sesiones por tiempo determinado, se requerirán 2/3 de votos del total de sus miembros. Artículo 115. La Asamblea elegirá su directorio al iniciar cada legislatura. El presidente y el vicepresidente han de reunir las mismas condiciones exigidas para ser presidente de la República. El presidente de la Asamblea prestará el juramento ante esta y los diputados ante el presidente. Artículo 116. La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día 1 de mayo, aun cuando no haya sido convocada, y sus sesiones ordinarias durarán 6 meses, divididas en 2 periodos, del 1 de mayo al 31 de julio, y del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre el 1 de mayo y el 30 de abril siguiente. Artículo 117. La Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia de 2/3 del total de sus miembros. Si en el día señalado fuera imposible iniciar las sesiones, o si abiertas no pudieran continuarse por falta de quórum, los miembros presentes conminarán a los ausentes, bajo las sanciones que establezca el reglamento, para que concurran, y la Asamblea abrirá o continuará las sesiones cuando se reúna el número requerido. Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no menor de las 2/3 partes de los diputados presentes. 21. Artículo 118. El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. En estas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea o de las reformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. Artículo 119. Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor. Artículo 120. El Poder Ejecutivo pondrá a la orden de la Asamblea Legislativa la fuerza de policía que solicite el presidente de aquella. Artículo 121. Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 1. Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones. 2. Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar estas, suspenderlas y continuarlas cuando así lo acordare. 3. Nombrar los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. 4. Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. Los tratados públicos y convenios internacionales que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los 2/3 de la totalidad de sus miembros. No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación. Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968. 5. Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. 6.
Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la paz. 7. Suspender por votación no menor de los 2/3 de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta 22 Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio, y hasta por 30 días, durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo solo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado. En ningún caso podrán suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este inciso. 8. Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los supremos poderes, con excepción de los ministros de gobierno, resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del poder a quien deba sustituirlo. 9. Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la presidencia de la República, vicepresidentes, miembros de los supremos poderes y ministros diplomáticos, declarando por 2/3 partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. 10. Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes. 11. Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 12. Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República. 13. Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales. 14. Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la nación. No podrán salir definitivamente del dominio del Estado las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional. B. Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radiactivos existentes en el territorio nacional. C. Los servicios inalámbricos. Los bienes mencionados en los apartes A, B y C anteriores solo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. 23. Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales, estos últimos mientras se encuentren en servicio, no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado. 15. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquellos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las 2/3 partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa. Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968. 16. Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones. 17. Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria. 18. Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado a los autores e inventores la propiedad de sus respectivas obras e invenciones. 19. Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, señalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la generalización de la enseñanza primaria. 20. Crear los tribunales de justicia y los demás organismos para el servicio nacional. 21. Otorgar por votación no menor de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia. 22. Darse el reglamento para su régimen interior, el cual,
una vez adoptado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las 2/3 partes del total de sus miembros. 23. Nombrar comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende y rindan el informe correspondiente. Las comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla. 24. Formular interpelaciones a los ministros de gobierno y además, por 2/3 de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes. Artículo 122. Es prohibido a la Asamblea dar votos de aplauso respecto de actos oficiales, así como reconocer a cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones. Artículo 123. Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa en la formación de las leyes corresponde a cualquiera de los miembros de la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno. Artículo 124. Todo proyecto para convertirse en ley debe ser objeto de 2 debates, cada uno en distinto día no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, y publicarse en el Diario Oficial, sin perjuicio de los requisitos que esta Constitución establece para casos especiales. No tienen el carácter de leyes y por lo tanto, no requieren los trámites anteriores los acuerdos que se tomen en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 21, 22, 23 y 24 del artículo 121, que se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en el Diario Oficial. La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisiones permanentes, el conocimiento y la aprobación de proyectos de ley. No obstante, la Asamblea podrá abocar, en cualquier momento, el debate o la votación de los proyectos que hubiesen sido objeto de delegación. No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia electoral, a la creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4, 11, 14, 15 y 17 del artículo 121 de la Constitución Política, a la convocatoria a una asamblea constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución Política. La Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, de manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de diputados de los partidos políticos que la componen. La delegación deberá ser aprobada por mayoría de 2/3 de la totalidad de los miembros de la Asamblea y la avocación, por mayoría absoluta de los diputados presentes. El reglamento de la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las demás condiciones para la delegación y la avocación, así como los procedimientos que se aplicarán en estos casos. 25. La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos de naturaleza administrativa no dará a esos actos carácter de leyes, aunque se haga a través de los trámites ordinarios de estas. Reforma Constitucional 7347 de 1 de julio de 1993. Artículo 125. Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba el presupuesto ordinario de la República. Artículo 126. Dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas. En este último caso las propondrá al devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plazo, no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo. Artículo 127.
Reconsiderado el proyecto por la Asamblea con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por 2/3 de votos del total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República. Si se adoptaren las modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podrá negarle la sanción. De ser desechadas y de no reunirse los 2/3 de votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura. Artículo 128. Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la sala indicada en el artículo 10 para que resuelva el diferendo dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente. Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales. Reforma Constitucional 7128 de 18 de agosto de 1989. Artículo 129. Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen, a falta de este requisito, 10 días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público. Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos si las mismas leyes no disponen otra cosa. La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior, y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario. 26. Artículo 131. Para ser presidente o vicepresidente de la República se requiere: 1. Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio. 2. Ser del Estado seglar. 3. Ser mayor de 30 años. Artículo 132. No podrá ser elegido presidente ni vicepresidente: 1. El presidente que hubiera ejercido la presidencia durante cualquier lapso, ni el vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiera ejercido durante la mayor parte de un periodo constitucional. Reforma Constitucional 4349 de 11 de julio 1969. 2. El vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los 12 meses anteriores a la elección y quien en su lugar hubiera ejercido la presidencia por cualquier lapso dentro de ese término. 3. El que sea por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente o hermano de quien ocupe la presidencia de la República al efectuarse la elección o del que la hubiera desempeñado en cualquier lapso dentro de los 6 meses anteriores a esa fecha. 4. El que haya sido ministro de gobierno durante los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. 5. Los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, el director del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones autónomas, el Contralor y Subcontralor Generales de la República. Esta incompatibilidad comprenderá a las personas que hubieran desempeñado los cargos indicados dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Artículo 133. La elección de presidente y vicepresidente se hará el primer domingo de febrero del año en que debe efectuarse la renovación de estos funcionarios. Artículo 134. El periodo presidencial será de 4 años. 27. Los actos de los funcionarios públicos y de los particulares que violen el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia o el de la libre sucesión presidencial, consagrados por esta Constitución, implicarán traición a la República. La responsabilidad derivada de tales actos será imprescriptible. Artículo 135. Habrá 2 vicepresidentes de la República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al presidente, por el orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el presidente podrá llamar a cualquiera de los vicepresidentes para que lo sustituya. Cuando ninguno de los vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del presidente, ocupará el cargo el presidente de la Asamblea Legislativa. Artículo 136. El presidente y los vicepresidentes de la República tomarán posesión de sus cargos el día 8 de mayo, y terminado el periodo constitucional cesarán por el mismo hecho en el ejercicio de los mismos. Artículo 137.
El presidente y los vicepresidentes prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa, pero si no pudieran hacerlo ante ella, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia. Artículo 138. El presidente y los vicepresidentes serán elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda del 40% del número total de sufragios válidamente emitidos. Los candidatos a presidente y vicepresidentes de un partido deben figurar para su elección en una misma nómina, con exclusión de cualquier otro funcionario a elegir. Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se practicará una segunda elección popular el primer domingo de abril del mismo año entre las dos nóminas que hubieran recibido más votos, quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios. Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual número de sufragios suficientes, se tendrá por elegido para presidente el candidato de mayor edad y para vicepresidentes a los respectivos candidatos de la misma nómina. No pueden renunciar a la candidatura para la presidencia o vicepresidencias los ciudadanos incluidos en un nómina ya inscrita conforme a la ley, ni tampoco podrán abstenerse de figurar en la segunda elección los candidatos de las dos nóminas que hubieran obtenido mayor número de votos en la primera. Artículo 139. Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la presidencia de la República. 1. Nombrar y remover libremente a los ministros de gobierno. 28.2. Representar a la nación en los actos de carácter oficial. 3. Ejercer el mando supremo de la fuerza pública. 4. Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer periodo anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del gobierno y el progreso y bienestar de la nación. 5. Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir del país, los motivos de su viaje. Reforma Constitucional 7674 de 17 de junio de 1997. Artículo 140. Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al presidente y al respectivo ministro de gobierno. 1. Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil. 2. Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia. 3. Sancionar y promulgar las leyes. Reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. 4. En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos y garantías a que se refiere el inciso 7 del artículo 121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las 48 horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida por 2/3 de votos de la totalidad de sus miembros, se tendrán por restablecidas las garantías. Si por falta de quórum no pudiere la Asamblea reunirse, lo hará el día siguiente con cualquier número de diputados. En este caso el decreto del Poder Ejecutivo necesita ser aprobado por votación no menor de las 2/3 partes de los presentes. 5. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes y el derecho de veto. 6. Mantener el orden y la tranquilidad de la nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas. 7. Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes. 8. Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativos. 29.9. Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia los tribunales de justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos. 10. Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta Constitución. Los protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no requieran aprobación legislativa entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo. Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968,
11. Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de sus atribuciones. 12. Dirigir las relaciones internacionales de la República. 13. Recibir a los jefes de Estado así como a los representantes diplomáticos, y admitir a los cónsules de otras naciones. 14. Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias. 15. Enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto nacional en la oportunidad y con los requisitos determinados en esta Constitución. 16. Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país. 17. Expedir patentes de navegación. 18. Darse el reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes. 19. Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14 del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del Estado. La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este inciso a los empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere el inciso 15 del artículo 121, los cuales se regirán por sus normas especiales. Reforma Constitucional 5702 de 5 de junio de 1975, 30-20, cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes. Artículo 141. Para el despacho de los negocios que corresponden al Poder Ejecutivo habrá los ministros de gobierno que determine la ley. Se podrá encargar a un solo ministro 2 a más carteras. Artículo 142. Para ser ministro se requiere 1. Ser ciudadano en ejercicio. 2. Ser costarricense por nacimiento o por naturalización con 10 años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad. 3. Ser del Estado seglar. 4. Haber cumplido 25 años de edad. Artículo 143. La función del ministro es incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público, sea o no de elección popular, salvo el caso de que leyes especiales les recarguen funciones. Son aplicables a los ministros las reglas, prohibiciones y sanciones establecidas en los artículos 110, 111, 112 de esta Constitución en lo conducente. Los vicepresidentes de la República pueden desempeñar ministerios. Artículo 144. Los ministros de gobierno presentarán a la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los primeros 15 días del primer periodo de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos de su dependencia. Artículo 145. Los ministros de gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa y deberán hacerlo cuando ésta así lo disponga. Artículo 146. Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo requieren para su validez las firmas del Presidente de la República y del Ministro del Ramo y, además, en los casos que esta Constitución establece, la aprobación del Consejo de Gobierno. Para el nombramiento y remoción de los ministros bastará la firma del Presidente de la República. Artículo 147. El Consejo de Gobierno lo forman el Presidente de la República y los ministros para ejercer, bajo la presidencia del primero, las siguientes funciones. 1. Solicitar de la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz. 2. Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley. 3. Nombrar y remover a los representantes diplomáticos de la República. 4. Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación corresponda al Poder Ejecutivo. 5. Resolver los demás negocios que le someta el Presidente de la República quien, si la gravedad de algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para que, con carácter consultivo, participen en las deliberaciones del Consejo. Artículo 148. El Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada ministro de gobierno será conjuntamente responsable con el presidente respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos.
La responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno alcanzará a todos los que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo respectivo. Artículo 149. El presidente de la República y el ministro de Gobierno que hubieran participado en los actos que enseguida se indican serán también conjuntamente responsables. 1. Cuando comprometan en cualquier forma la libertad, la independencia política o la integridad territorial de la República. 2. Cuando impidan o estorben directa o indirectamente las elecciones populares, o atenten contra los principios de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia o de la libre sucesión presidencial, o contra la libertad, orden o pureza del sufragio. 3. Cuando impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea Legislativa, o coarten su libertad e independencia. 4. Cuando se nieguen a publicar o ejecutar las leyes y demás actos legislativos. 5. Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión, o 32 cuando obstaculicen en alguna forma las funciones que corresponden a los organismos electorales o a las municipalidades. 6. En todos los demás casos en que por acción o omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley expresa. Artículo 150. La responsabilidad del que ejerce la presidencia de la República y de los ministros de gobierno por hechos que no impliquen delito, solo podrá reclamarse mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos y hasta un año después de haber cesado en sus funciones. Artículo 151. El presidente, los vicepresidentes de la República o quien ejerza la presidencia no podrán ser perseguidos ni juzgados sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal. Artículo 152. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley. Artículo 153. Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan, resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. Artículo 154. El Poder Judicial solo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicten los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. Artículo 155. Ningún tribunal puede abocar el conocimiento de causas pendientes ante otro. Únicamente los tribunales del Poder Judicial podrán solicitar los expedientes ad effectum videndi. Artículo 156. La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil. Artículo 157. La Corte Suprema de Justicia estará formada por los magistrados que fueren necesarios para el buen servicio, serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas salas que indique la ley. La disminución del número de magistrados, cualquiera que éste llegue a ser, solo podrá acordarse previos todos los trámites dispuestos para las reformas parciales a esta Constitución. Reforma Constitucional 1749 de 8 de junio de 1954, 33. Artículo 158. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por 8 años y se considerarán reelegidos para periodos iguales, salvo que en votación no menor de las 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para periodos completos de 8 años. Artículo 159. Para ser magistrado se requiere: 1. Ser costarricense por nacimiento, por naturalización, con domicilio en el país no menor de 10 años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento. 2. Ser ciudadano en ejercicio. 3. Pertenecer al Estado seglar. 4. Ser mayor de 35 años. 5. Poseer título de abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante 10 años por lo menos.
salvo que se tratare de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de 5 años. Reforma Constitucional 2026 de 15 de junio de 1956. Los magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la ley. Artículo 160. No podrá ser elegido magistrado quien se haya ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 161. Es incompatible la calidad de magistrado con la de funcionario de los otros supremos poderes. Artículo 162. La Corte Suprema de Justicia nombrará a su presidente de la nómina de magistrados que la integran, asimismo nombrará a los presidentes de las diversas salas, todo en la forma y por el tiempo que señale la ley. Reforma Constitucional 6769 de 2 de junio de 1982. Artículo 163. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará en una de las 10 sesiones anteriores al vencimiento del periodo respectivo, la reposición en cualquiera de las 8 posteriores a aquella en que se comunique haber ocurrido una vacante. Artículo 164. La Asamblea Legislativa nombrará no menos de 25 magistrados suplentes escogidos entre la nómina de 50 candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Las faltas temporales de los magistrados 34 serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre los magistrados suplentes. Si vacare un puesto de magistrado suplente, la elección recaerá en uno de los 2 candidatos que proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la comunicación correspondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas para los propietarios que no son aplicables a los suplentes. Artículo 165. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los tercios del total de sus miembros. Artículo 166. En cuanto a lo que no esté previsto por esta Constitución, la ley señalará la jurisdicción, el número y la duración de los tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales deben ajustar sus actos y la manera de exigirles responsabilidad. Artículo 167. Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia. Para apartarse del criterio de esta, se requerirá el voto de las 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea. Artículo 168. Para los efectos de la administración pública, el territorio nacional se divide en provincias, estas en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales. La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias, siempre que el proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito que la Asamblea ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten la desmembración. La creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los 2/3 del total de sus miembros. Artículo 169. La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo de gobierno municipal, formado de un cuerpo deliberante integrado por regidores municipales de elección popular y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. Artículo 170. Las corporaciones municipales son autónomas. Artículo 171. Los regidores municipales serán elegidos por 4 años y desempeñarán sus cargos obligatoriamente. 35. La ley determinará el número de regidores y la forma en que actuarán. Sin embargo, las municipalidades de los cantones centrales de provincias estarán integradas por no menos de 5 regidores propietarios e igual número de suplentes. Las municipalidades se instalarán el 1 de mayo del año correspondiente. Reforma Constitucional 2741 de 12 de mayo de 1971. Artículo 172.
Cada distrito estará representado ante la municipalidad del respectivo cantón por un síndico propietario y un suplente, con voz pero sin voto. Artículo 173. Los acuerdos municipales podrán ser 1. Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado. 2. Recurridos por cualquier interesado. En ambos casos, si la municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los antecedentes pasarán al tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que resuelva definitivamente. Artículo 174. La ley indicará en qué casos necesitarán las municipalidades autorización legislativa para contratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o inmuebles. Artículo 175. Las municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán, para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución. Artículo 177. La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un departamento especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la República, para un periodo de 6 años. Ese departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que 36 figuren en los anteproyectos formulados por los Ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente el Presidente de la República. Los gastos presupuestados por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio no podrán ser objetados por el departamento a que se refiere este artículo. En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestas por ese poder, el departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión adicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda. Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado. El Poder Ejecutivo preparará, para el año económico respectivo, los proyectos de presupuestos extraordinarios a fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito público o de cualquier otra fuente extraordinaria. Reforma Constitucional 2738 de 12 de mayo de 1961. Artículo 178. El proyecto de presupuesto ordinario será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, a más tardar el 1 de septiembre de cada año, y la ley de presupuesto deberá estar definitivamente aprobada antes del 30 de noviembre del mismo año. Artículo 179. La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos. Artículo 180. El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y solo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior. Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los 37 gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento. Artículo 181. El Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el 1 de marzo siguiente al vencimiento del año correspondiente. La Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el 1 de mayo siguiente.
La aprobación o improbación definitiva de las cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa. Artículo 182. Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de estas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. Artículo 183. La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública, pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, 2 años después de haberse iniciado el periodo presidencial, para un término de 8 años, pueden ser reelectos indefinidamente y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los supremos poderes. El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las 2/3 partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos. Artículo 184. Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 1. Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría, ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella. 2. Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas y fiscalizar su ejecución y liquidación. 3. Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de 38 las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos. 4. Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones de Estado y de los funcionarios públicos. 5. Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen. Artículo 185. La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales. Este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas nacionales. Artículo 186. La Tesorería está a cargo de un tesorero nacional y de un subtesorero. Ambos funcionarios gozan de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales serán reguladas por la ley. Los nombramientos se harán en Consejo de Gobierno, por periodos de 4 años, y solo podrán ser removidos estos funcionarios por justa causa. Artículo 187. Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional, que no se refiera a sueldos del personal permanente de la Administración Pública consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial. Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que, por circunstancias muy especiales, considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, pero en este caso lo informará confidencial e inmediatamente a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría. Artículo 188. Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión. Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968. Artículo 189. Son instituciones autónomas: 1. Los bancos del Estado. 2. Las instituciones aseguradoras del Estado. 39.3. Las que esta Constitución establece y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de los 2/3 del total de sus miembros. Artículo 190. Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquella. Artículo 191. Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración. Artículo 192. Con las excepciones que esta Constitución y el Estatuto de Servicio Civil determinen,
Los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. Artículo 193. El presidente de la República, los ministros de gobierno y los funcionarios que manejen fondos públicos están obligados a declarar sus bienes, los cuales deben ser valorados, todo conforme a la ley. Artículo 194. El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente: juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Artículo 195. La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones. 41. La proposición en que se pida la reforma de uno o más artículos debe presentarse a la Asamblea en sesiones ordinarias, firmada al menos por 10 diputados. 2. Esta proposición será leída por 3 veces con intervalos de 6 días, para resolver si se admite o no a discusión. 3. En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la Asamblea para que dictamine en un término de hasta 20 días hábiles. Reforma Constitucional 6053 de 15 de junio de 1977. 4. Presentado el dictamen, se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la formación de las leyes. Dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los 2/3 del total de los miembros de la Asamblea. 5. Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por medio de una comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo. 6. El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo, y éste lo enviará a la Asamblea con el mensaje presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones o recomendándolo. 7. La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en 3 debates, y si lo aprobare por votación no menor de 2/3 de votos del total de los miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia. Artículo 196. La reforma general de esta Constitución solo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor de 2/3 del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo. Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968. Artículo 197. Esta Constitución entra en plena vigencia el 8 de noviembre de 1949 y deroga las anteriores. Se mantiene en vigor el ordenamiento jurídico existente mientras no sea modificado o derogado por los órganos competentes del poder público o no quede derogado expresa o implícitamente por la presente Constitución.